Compañeras y compañeros, profesor. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca de la cadena de custodia. Antes de comenzar, vamos a dar una introducción de qué es la cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 227, es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hallazgo delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Y los pasos de la cadena de custodia es la localización, el descubrimiento y la aportación. Por su parte, el objeto de la cadena de custodia se enfoca en recoger vestigios o pruebas materiales dejadas en el lugar del delito y así garantizar su validez procesal. Con esto pretende garantizar la pureza de la prueba, así como la legalidad garantizada al momento de la recolección de la misma. En el objetivo primordial de la cadena de custodia, principalmente son los indicios o evidencias analizadas en el laboratorio y presentadas en el proceso. Serán las mismas que se recogieron en el lugar de los hechos o hallazgos y del mismo hecho delictivo y que estas mismas no hayan sido alteradas. La siguiente, por favor. Principalmente es un instrumento que se ha vuelto valioso al momento de la aceptación de pruebas y puede significar el éxito o el fracaso de estas. La siguiente. En la responsabilidad de la cadena de custodia ubicada en el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre dice que la responsabilidad siempre varía en cumplimiento de las funciones que tengan encargada cada funcionario público y aquellos que tengan contacto con la cadena de custodia. También cuando se vean alterados por la autoridad competente esta cadena de custodia, la autoridad competente deberá de comprobar a fin de que no se haya perdido la eficacia de esta prueba y por ende siempre se tiene que concatenar los medios probatorios para tener así una certeza jurídica de que la prueba todavía es válida. Siguiente. Bien, en las etapas de la cadena de custodia vamos a iniciar con las técnicas de búsqueda. Esas bases de su identificación, documentación, la recolección, el empaque y la entrega a la Policía Federal Ministerial. El segundo paso que vamos a encontrar es el traslado, donde inicia cuando la Policía Federal Ministerial va a recibir los indicios o los elementos probatorios. De ahí va a pasar a su análisis, que estos indicios van a ser estudiados y se finaliza entregándose al traslado de bodegas para su conservación. También encontramos el almacenamiento. En los indicios se llevan a una recepción donde van a estar en una bodega para conservarlos y se va a incluir un registro, un manejo y un control de los mismos, terminando con su disposición final. Esta es cuando la autoridad competente pues decide concluir su utilidad dentro del procedimiento penal, pues finalizando con un cumplimiento y con una devolución o destrucción de los mismos. Recordemos que estas etapas se pueden realizar a lo largo de todo nuestro proceso, ya sea en la etapa de investigación, en etapa intermedia o en el juicio oral. Ahora presentaremos la autenticidad de las pruebas. La autenticidad es muy importante, ya que consiste en preservar la originalidad de la evidencia recogida en el lugar de los hechos. Para tiene 6 puntos importantes, o 6 procesos que se deben llevar a cabo para preservar la autenticidad. El número 1 es la identidad, que es la que pretende demostrar la evidencia que se recolectó en el lugar de los hechos. Como número 2 tenemos la integridad, que son los bienes que se encuentran en el lugar de los hechos y se toman como evidencia y elementos de la cadena de custodia. Siguiente, por favor. La número 3 es la preservación. Este punto tiene como elemento para el análisis y el esclarecer los hechos es importante para los imputados del fiscal. Como número 4 tenemos el almacenamiento, que es retener la evidencia para su análisis y además es importante tenerlo organizado para cuando se requiere. Y como número 5 tenemos a la continuidad, que se trata del cuidado debido por la parte del sujeto responsable de custodia. Y como final tenemos el registro, que garantiza la autenticidad y la continuidad en el cuidado de los bienes. Bueno, por otro lado, los efectos jurídicos, existen dos. Entre estos, pues, se encuentran los siguientes, que es el proceso, el cual reafirma el hecho de que se vulneró los derechos del imputado, es decir, que recae lo que es una nulidad, y el siguiente es el procedimiento, o sea, que no se haga conforme al reglamento de la cadena de custodia o según sea la naturaleza de la muestra. Entre otros, pues está lo que es el efecto de nulidad, ineficacia e invalidez. Y bueno, el rompimiento de ese sistema de control se castiga con sanciones administrativas o sanciones penales y tiene consecuencias directas sobre el valor probatorio de los indicios hallados en la escena de los hechos. Muchas gracias. Somos el equipo número 2.